Hola, espero estén todos muy bien. Bueno, acá vamos a desarrollar los ejercicios 3 y 4 del trabajo práctico número 3. El ejercicio número 3 dice, sea I una variable aleatoria continua con función de densidad dada por, la función de I es AI entre 0 y 1, A entre 1 y 2, menos A por I más 3A entre 2 y 3 y 0 en el resto. Determinar el valor de A para que f de I sea una función de densidad de I. Como nosotros sabemos, como ustedes vieron en la teoría, f de I es función de densidad si se cumplen las siguientes propiedades. ¿Sí? Que f de x sea mayor o igual a 0 entre menos infinito e infinito, y que la integral de f de x sea igual a 1 entre menos infinito e infinito. Entonces vamos a tener en cuenta las propiedades y vamos a conformar una igualdad. Vamos a integrar la función entre 0 y 1 con la forma que tomaba entre 1 y 2, 2 y 3. La sumatoria debería dar 1. Como sabemos que es función de densidad, sabemos que esa igualdad se cumple, por lo tanto, vamos a poder despejar y nos va a dar como resultado que A es igual a 1 medio. Ahora nos va a quedar conformada la función de densidad de I de esta manera. 1 medio de I entre 0 y 1, 1 medio entre 1 y 2, menos 1 medio de I más 3 medios entre 2 y 3, y 0 en el resto. Y nos piden hallar la función de distribución acumulada para I. Para poder calcular la función acumulada, nosotros sabemos que la función acumulada para I va a ser el área a la derecha de un punto, es decir, en este caso, por ejemplo, de 0 a la derecha de 0. A la derecha de 0 la función toma el valor 0, ¿sí? Porque decíamos que por debajo de 0 es 0. Como nosotros tenemos que ir calculando la acumulada, lo vamos a ir haciendo por tramos, ¿sí? La función acumulada de I, entonces, va a ser igual a la probabilidad de I que sea menor o igual a un valor I. Entonces vamos a calcular las integrales, si bien digo, entre menos infinito e I, en el primer caso, en el segundo caso va a ser entre menos infinito y 0, que es 0 por el diferencial, más entre 0 e I, con la forma que tomaba la función. Vamos a ir calculando lo mismo para 2, entre 1 y 2, entonces vamos a tener la integral entre menos infinito y 0, más la de 0 hasta 1, más la de 1 hasta I. Después hasta 3, lo mismo, vamos a ir calculando, vamos a ir reemplazando, vamos a tener una integral de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a I. Calculamos, van a tener que hacer unas cuantas cuentas, hasta que tenemos la función acumulada de I, ¿sí? Cuando I es menor a 0, tiene el valor 0. Cuando I es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, es un cuarto de I al cuadrado. Cuando I es mayor que 1 y menor o igual a 2, es un medio de I menos un cuarto. Cuando I es mayor que 2 y menor o igual a 3, es 3 medios de I menos I al cuadrado sobre 4 menos 5 cuartos. Y cuando I es mayor que 3, es 1. El ejercicio 4 nos dice, sea X una variable aleatoria con función de distribución acumulada, en este caso nos van a dar ya la función acumulada, entonces nos dice que toma el valor 0 si X es menor a 0, 1/8 de X al cubo cuando X es mayor o igual a 0 y menor que 2, y 1 cuando X es mayor o igual a 2. Y nos piden calcular la probabilidad de X menor o igual a 1, usando siempre, ¿no es cierto?, la función acumulada, que es la que nosotros tenemos. Entonces tenemos que calcular la función en 1. ¿Sí? Lo que nosotros estamos determinando ahí es el área bajo la curva hasta
el 1. Nos da 0.125. En el segundo inciso nos pide la probabilidad de que x sea mayor o igual a 0,5 y menor o igual a 1. Bueno, para poder calcular esta probabilidad utilizando la función acumulada, lo podemos hacer por diferencia. Es decir, como nosotros sabemos que la probabilidad que tenemos, o que esa función acumulada es hasta un punto, mejor dicho, vamos a calcular esa probabilidad como la diferencia de la probabilidad de los x menores o iguales a 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 0,5. La probabilidad de x menor o igual a 1 con la función acumulada en 1 y la de 0,5. De esa manera calculamos la diferencia, la función el valor de la probabilidad de x menor o igual a 1 ya lo teníamos, que lo habíamos calculado para el inciso anterior, y el de 0,5 es el que tenemos que calcular ahora, nuevo, y nos va a dar 0,1093. Por último, nos piden la probabilidad de los x mayores a 1,5. En este caso, nosotros sabemos que también lo podemos calcular por diferencia, calculando 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 1,5. De esa manera, lo vamos a poder calcular utilizando los datos que tenemos, que era la función acumulada. Ese valor da 0,5781. Con los datos de la función acumulada, yo voy a calcular la probabilidad de los x menores a 1,5, entonces a 1 le voy a restar esa probabilidad y me va a dar la probabilidad de los x mayores a 1,5. Y después el inciso B nos pedía que hallemos la función de densidad de x, ¿no? El fx. Otra vez teniendo en cuenta la función acumulada, que era la que nos dieron en el enunciado. Si nosotros aplicamos la fórmula que vieron también en la teoría, van a poder calcular, ¿no es cierto?, la función de densidad. Y en este caso la función de densidad queda como 3/8 de x al cuadrado para los x mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 2 y 0 en el resto. Por último, y a modo de comprobación, vamos a ver si se verifica esta igualdad, ¿sí? Con la función que acabamos de calcular como función de densidad. Calculamos la integral, nos debería dar 1. Como comprobamos que eso se cumple, y además cumple con las otras propiedades, podemos decir que esta es la función de densidad de probabilidad para la variable x. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el videito.